Muy buenos días, bienvenido a la tercera parte de la ponencia del tema Instrumentación Industrial, ISA. Hoy vamos a explicar los puntos restantes. Punto 7, localización de instrumentos. Punto 8, símbolo general de funciones de instrumentos. Punto 9, ejemplo de diagrama de instrumentación. Muy bien. La simbología ISA también tiene normas, entre las cuales norman la ubicación de los instrumentos. Por ejemplo, cuando un círculo solo indica que el instrumento se encuentra ubicado en el campo. Un círculo con una raya en el medio significa o me da la información que el instrumento se encuentra ubicado en una localización primaria o principal. Ejemplo, sala de control. Un círculo con dos rayas continuas me indica que el instrumento se encuentra ubicado en una localización secundaria. Ejemplo, módulo rack de instrumentación. Y un círculo con rayas punteadas me indica que el instrumento no se encuentra accesible. Otros símbolos generales de funciones de instrumento es un cuadrado con un círculo interno. Representa instrumentos que muestran información y realizan acciones de control. Un hexágono representa dispositivos con capacidades de computadora, por ejemplo, los controladores. El siguiente símbolo indica PLC, es un cuadrado con un rombo interno. PLC significa controladores lógicos programables. Aquí un ejemplo de un plano, de un diagrama de proceso e instrumento. Tenemos un LRC. Este símbolo nos indica qué tipo de instrumento es, qué energía recibe y a qué lazo está asociado y dónde está ubicado. ¿Qué variable mide? O qué variable, perdón, controla. Significa controlador, registrador de nivel, ubicado en un panel principal. Es un controlador electrónico. Recibe señal electrónica de 420 mA y envía señal electrónica de 420 mA. Este segundo, PT, es un transmisor de presión en el campo, asociado al lazo de control 014. Y a diferencia del primero, es neumático. Envía de 3 a 15 PSI. Entonces, esto es un transmisor de presión asociado al lazo 014 ubicado en el campo. Un transmisor neumático. También hay simbología para elementos primarios. Recordemos que los elementos primarios son los que están en contacto directo con la variable. Tenemos varios de ellos que voy a mencionar. La placa de orificio, tubo Venturi o tobera, turbina. Todo esto son elementos primarios de la variable flujo. Tenemos también simbología para las válvulas. Por ejemplo, aquí tenemos la válvula de bola, la válvula de mariposa, la válvula de globo o compuerta.
Mencionamos un ejemplo. Tenemos este plano y te solicitan que lo analices. Tenemos este tanque, que en este caso es un intercambiador de calor. Tenemos instrumento, un TT, que significa transmisor de temperatura, ubicado en el panel. Es decir, la variable que aquí se mide es la temperatura. Tenemos un TC, controlador de temperatura. Entonces la variable que se controla es la temperatura. Y tenemos un elemento final de control. Aquí está presente un lazo. Le invito a ver el video de sistema de control, parte 1, diagrama de bloque, para su mayor comprensión. Sin embargo, voy a explicar qué ocurre aquí. Este instrumento, transmisor de temperatura, está sensando continuamente la temperatura dentro del tanque. Envía una señal normalizada al controlador de temperatura y este compara el valor medido con el set point, valor deseado, y envía una señal, una acción correctiva a esta válvula de haber diferencia entre el valor medido y el valor deseado, para mantener a la variable temperatura dentro de los límites preestablecidos. Aquí les dejo copiado la explicación. El segundo ejemplo, si me piden dibujar un diagrama de proceso de instrumentación para controlar la presión de una línea de gas, utilizando una válvula de control neumática y un controlador electrónico, ¿cómo sería el dibujo? Voy a dar 5 segundos para que se lo imaginen. Sería de la siguiente manera. Tenemos una línea de gas, la válvula debe ser neumática, por lo tanto su salida es neumática. El controlador debe ser electrónico. Entonces, para controlar la presión tengo que diseñar un lazo de control. Este lazo de control lo compone entonces un transmisor de presión, un controlador electrónico de presión que tiene su valor deseado o set point y un elemento final de control. Figúrense aquí que este instrumento es electrónico, el controlador, y la válvula es neumática. Entonces se instala en el medio de ellos un convertidor, un instrumento que se llama convertidor de corriente a presión. Expliquemos el lazo entonces. Tenemos una presión deseada en la tubería. El transmisor de presión sensa continuamente la presión. Envía una señal proporcional normalizada de los cambios de la variable presión al controlador electrónico, al controlador de presión electrónico. De haber una diferencia, este envía una acción correctiva a la válvula, es decir, la manda a abrir o a cerrar de acuerdo a la acción correctiva, para mantener a la variable de presión dentro de los valores deseados. Es importante destacar que aquí hay cálculos que se ven en un curso de instrumentación más avanzado, donde se calculan las señales de salida y la de entrada. Pero entonces, como la señal debe ser convertida de corriente a aire o a neumática para que se entienda, para que la válvula entienda
se instala un convertidor de corriente a presión. Quiere decir, este instrumento me recibe señal electrónica o eléctrica y me da una salida proporcional en neumático. Figúrense que aquí todos los instrumentos tienen el mismo lazo de control. 01, 01, 01. También tenemos aquí un plano de simbología de una estación de flujo. Un PC, controlador de presión. Un LC, controlador de nivel. LG, visor de nivel. Y así sucesivamente toda la simbología asociada a ella. Este es un diagrama de instrumentación separador general. Aquí está el separador, entra, aquí me indica la entrada de crudo y gas. Tenemos por lo menos por aquí LCL, un switch de bajo nivel, visor de nivel, un transmisor de flujo y los otros símbolos que le invito a descifrar o a identificar. Bueno, muchas gracias. Ya esta es la tercera parte con estas 4 ponencias. Primeramente, sistema de control, diagrama de bloque y diagrama GISA, parte 1, parte 2, parte 3. Espero que ya tengan ya un conocimiento básico de cómo leer un plano de instrumentación. Sin embargo, lo invito a realizar el curso certificado de lectura e interpretación de planos de instrumentación. Deja tu correo electrónico en comentario para enviarte información de interés. Es importante destacar que este curso es para personas que estén trabajando en una empresa de manufactura, de petroquímica, que están a un nivel de mantenedores y quieren subir de rango o quieren saber, tener conocimientos básicos para llegar a ser operadores de planta. Este curso es muy importante. Y a toda aquella persona que de una manera u otra está involucrada en estas actividades. Muchas gracias por esta ponencia o por oír esta ponencia. No te olvides de suscribirte a mi canal. Cualquier duda o aporte, escríbelo en comentarios. Hasta la próxima clase, profesor Josué López.